Te salió el modo presentación, Rodrigo. Ya. Ahí se están conectando. Para los que están conectando, vamos a esperar unos minutitos para empezar. Así que, si nos acuerdan un momentito, ya comienza la presentación. Bueno, Rodrigo, ¿ustedes están en la oficina o están en las casas todavía? Nosotros estamos en la oficina ya. Estamos en la oficina a partir de ayer. Qué rico, ¿no? Nosotros todavía estamos en las casas y estamos un poco con un programa piloto donde está yendo alguna gente a la oficina, pero es muy, muy gradual y muy pocos, la verdad. Ah, perfecto. Sí, para mantener los distanciamientos. Sí, nosotros también, menos gente está viniendo a la oficina para mantener los distanciamientos, pero afortunadamente hemos podido funcionar de buena forma. Sí, ahora con el tema de la tecnología, imagínate, yo pienso 10 años atrás, esto no se podría haber hecho. No, es posible. Ya estamos como supuestamente al aire, todavía no. Sí, ya estamos al aire, así que ya vamos a dar Perfecto. comienzo. Espero 2 minutitos más para que no se aburran, por último, con ver Ya, todos. perfecto. Bueno, yo creo que damos comienzo. En nombre de Credit Corp Capital le damos nuevamente la bienvenida a este segundo bloque de este Real Estate Day. Hoy contamos con la presencia de Colliers. Muchos ya conocen la compañía, pero a modo de introducción, Colliers es una empresa líder en servicios y de administración de inversiones. Cuentan con operaciones en 67 países, más de 15.000 profesionales. Sus ingresos anualizados alcanzan cerca de los 3 billones y cuentan con 40.000 millones de dólares en activos administrados, alcanzando cerca de 180 millones de metros cuadrados gestionables a nivel, digamos, Colliers internacional, obviamente. Rodrigo McCook nos acompaña hoy. Rodrigo es director de finanzas corporativas de Colliers International, con base en Santiago de Chile. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con un MBA en el IES de Barcelona. Anterior a Colliers se desempeñó por 7 años en la banca corporativa en 2 bancos internacionales, en donde estuvo a cargo de la relación comercial con importantes clientes locales e internacionales. Rodrigo es parte de Colliers a partir de febrero del 2011, en donde se desarrolló principalmente en el área de inversiones y financiamiento. A lo largo de su carrera ha participado y liderado diversos proyectos de inversión y financiamientos dirigidos a fondos de inversión, compañías de seguros, family offices e inversionistas particulares. Así que, Rodrigo, muchas gracias por estar hoy. Entiendo que vamos a empezar con una pequeña presentación y después vamos a dar espacio al Q&A, así que te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Bueno, como comentaba Carolina, mi nombre es Rodrigo McCook, yo soy director de finanzas corporativas de Colliers y la presentación que les voy a mostrar ahora, la idea es hacer un repaso general de cómo se ha comportado el mercado de renta inmobiliaria, hablando de los distintos tipos de activos que existen en ese espectro. Bueno, primero una pequeña introducción para comentarles respecto a Colliers, para los que nos conozcan menos. Somos una empresa líder en asesoría inmobiliaria, estamos presentes en 67 países, en Chile estamos presentes hace aproximadamente 35 años, estamos especializados por distintos tipos de áreas, con cada una con su foco específico, área de inversiones, oficina, industrial, campo, en definitiva cada uno con equipo de brokers especializados en transacciones de ese tipo de activos. También contamos con una serie de otros servicios que son complementarios, como pueden ser tasaciones, valorizaciones, administración de proyectos, administración de rentas, valorizaciones, bueno, tasaciones y todo ese tipo de servicios que lo que buscan es entregar un portfolio más integrado a nuestros clientes y aprovechar la sinergia en ese sentido. Bueno, ya entrando de lleno en el tema inmobiliario,
quería poner primero un poquito de contexto de lo que ha ocurrido en el último tiempo y cómo han afectado los distintos hitos del mercado al mercado inmobiliario. Para esto voy a estructurar el último tiempo que hemos vivido en dos fases. Una primera fase comprendida entre octubre de 2019 hasta septiembre o agosto del año pasado. Bueno, previo a octubre de 2019 veníamos con niveles récord de transacciones inmobiliarias en términos de cantidad de transacciones, de los precios que se estaban logrando, de las tasas que se estaban logrando. Pero bueno, vino todo este tema del denominado estallido social, que produjo lógicamente un remesón completo en el mercado y lógicamente el mercado de renta inmobiliaria no fue exento de eso. Y tanto así que, bueno, varios de los, sobre todo los activos comerciales, tuvieron afectados directamente en su operación, producto de distintos ataques que se registraron directamente hacia ese tipo de formato. Bueno, posteriormente, en marzo de 2020 ya empezamos con todo lo que fueron los coletazos del COVID-19, que produjo una primera cuarentena muy fuerte que tuvo la actividad de forma importante en Chile y lógicamente el mercado inmobiliario no fue exento de eso. Pero fue muy fuerte en el sentido de que, sobre todo, actividades como la construcción, que hoy día sí han podido seguir funcionando en cuarentena, en ese minuto estuvo absolutamente bloqueado, entonces el efecto de esa cuarentena fue súper potente. Y bueno, y eso lógicamente empezó a tener una serie de repercusiones. Aquí ponemos algunas noticias que se fueron registrando en ese tiempo, de cómo fueron cayendo las ventas inmobiliarias, cómo la hotelería tuvo efectos, cómo también las vacancias de los centros comerciales también fueron aumentando. Y eso todo, como les decía, hasta este periodo, en torno a agosto, septiembre del año pasado, en que empezamos a ver nuevamente algunos brotes verdes nuevamente, en el sentido de noticias un poquito más positivas, básicamente generadas por el relajamiento de algunas cuarentenas y distintos estímulos que fueron impulsados, como fue todo el tema de los retiros de los fondos de AFP, que lógicamente tuvieron repercusión en el consumo y que también repercutieron también en compra inmobiliaria que empezaron a reactivarse a poco. Así como en el siguiente periodo que tenemos estructurado desde octubre de 2020 hasta el día de hoy, hemos venido consecuentemente recibiendo noticias un poco más positivas en ese sentido, en el sentido de que se han venido aumentando las ventas inmobiliarias. Tuvimos un primer trimestre de venta inmobiliaria de departamentos y casas bastante superior a lo que fue el primer trimestre del año 2020. También todos los distintos formatos comerciales han podido empezar a funcionar nuevamente, sobre todo los que están enfocados a los rubros de primera necesidad. Y eso lógicamente que ha venido decantando una serie de noticias positivas hacia el mercado que ha ido progresivamente adoptando este mejor ánimo de inversión. A pesar de que, como sabemos, hubieron periodos eleccionarios y también el entorno político ha metido su ruido en el mercado, pero de todas maneras el mercado inmobiliario ha podido seguir funcionando de buena forma. Bueno, a continuación, quería presentar un gráfico para mostrar cómo se ha comportado el retorno de los activos inmobiliarios versus otras alternativas de inversión. Básicamente, cuando nosotros conversamos con los inversionistas, las alternativas que consideran a la hora de invertir sus fondos es la renta variable y la renta fija, y se le denomina los activos inmobiliarios como activos alternativos. Entonces, estoy presentando aquí en la línea celeste la evolución que ha tenido los fondos inmobiliarios, un promedio ponderado que nosotros confeccionamos internamente de distintos fondos inmobiliarios, tanto públicos como privados, con respecto a la evolución del IPSA a partir del año 2016 en adelante, es decir, los últimos aproximadamente 5 años. Vemos que el retorno que ha tenido desde esa fecha los activos inmobiliarios han sido bastante más superiores que los del IPSA.
con una instancia que fue aumentando progresivamente hacia agosto, octubre del 2019, y después eso empezó a decrecer, pero de todas maneras mantiene un gap importante entre ambos. Por otra parte, esta línea celeste que se percibe que parte un poquito más arriba, porque parte del eje de la derecha, representa cuál ha sido el retorno que ha tenido el BCU de 10 años, que es para representar cómo ha venido operando la renta fija en el último tiempo. Entonces vemos que la tendencia ha sido bastante creciente en el último tiempo y hoy día nos encontramos, bueno, hacia fines del año pasado, incluso estuvimos con BCU negativo, que progresivamente ha venido aumentando un poco más en el último tiempo, pero de todas maneras se mantiene dentro de los rangos bastante bajos. Lo cual muestra de alguna forma que el retorno también de la renta fija ha estado bastante bajo, y eso ha impulsado a muchos inversionistas por volcar su fondo hacia activos alternativos como son los inmobiliarios en busca de alternativas de rentabilidad superior. Bueno, ahora vamos a meter un poquito más dentro de cada uno de los tipos de activos de renta inmobiliaria. Vamos a partir por el mercado oficina, que el mercado oficina es siempre uno de los que nos preguntan más, sobre todo un poco por lo que está pasando, entonces vamos a partir hablando de ello. En el gráfico de la izquierda vemos cómo ha evolucionado tanto la producción, que está graficado en la barra azul oscura, como la absorción, que nosotros le denominamos, que es la demanda de metros cuadrados, tanto de arriendo como de compra. Y por otro lado, cómo ha evolucionado la vacancia, que es esta línea amarilla que se puede ver arriba. Entonces vemos que la producción de oficinas ha estado relativamente baja desde el año 2016 en adelante. Por otro lado, tuvimos una absorción importante desde el 2016, 2017, 2018, todo lo cual produjo que la vacancia de oficinas bajara a niveles récord, bajo 5% hacia el año 2019. Sin embargo, esa vacancia ha tendido a subir de forma importante en el último tiempo, producto de una absorción negativa que tuvimos en el año 2020, que lo que quiere decir eso, que se devolvieron más metros cuadrados de lo que se demandaron. Entonces, eso ha llevado paulatinamente la vacancia a niveles en torno a un 10%. Esta devolución de metros cuadrados, ¿a qué responde? Responde a que, bueno, muchas empresas que tienen contratos de arriendo y que vencían en este último tiempo han optado por no renovar esos contratos de arriendo o reducir la cantidad de superficie que tienen arrendada de oficina. Entonces, lógicamente, esta devolución, lógicamente, todo que es lo que ha estado de alguna manera detrás de todo esto, básicamente los efectos de los eventos que comentamos anteriormente, tanto por el lado del estallido social como del COVID, que de alguna manera han acelerado la adopción de lo que denominamos el home office. Hoy día es bastante común, y partimos hablando aquí del seminario con Carolina de quién está en la oficina, quién está en la casa. Hoy día es muy común que mucha gente hoy día esté trabajando desde la casa. Entonces, pero la pregunta es qué es lo que va a pasar un poco para adelante. Y en ese sentido, aquí quise poner un gráfico que nosotros, de una encuesta global que nosotros hacemos en Colliers, de cuál es el deseo de los colaboradores por trabajar en formato home office. Y vemos que la preferencia es bastante importante entre 1 y 2 días, pero ya cuando estamos hablando de 3 a 4 días de la semana, ya empieza a decrecer. Es decir, hay un deseo de los colaboradores por usar este formato, pero no toda la semana, sino que un mix en ese sentido, entre lo que es el formato presencial y lo que es el formato home office. Entonces, nosotros lo que vemos es que de alguna manera hacia futuro la empresa ya van a empezar a tener políticas más claras respecto a lo que va a ser su home office. Probablemente esperamos que vaya a ser más en esta línea de algo más mix, que vaya a ser lo más común en sus contratos de trabajo, más que algo 100% home office, que lógicamente va a existir eso, pero no creemos que vaya a ser lo predominante. Y de esa manera creemos que la demanda debiera tender a recuperarse. De todas maneras, esta devolución de metros cuadrados o absorción negativa que decíamos anteriormente, esperamos que continúe a lo largo de este año,
y así que así como la vacancia esperamos que llegue a niveles en torno a un 13, 15%, pero hacia el próximo año y en adelante esperamos que esto se empiece a estabilizar y a crecer. Producto, como decíamos, de que la demanda se empiece a reactivar en la medida que las empresas tengan políticas de home office más claras. Y por el otro lado, porque también la producción también se espera bastante baja, no se esperan que ingresen grandes cantidades de metros cuadrados en el próximo periodo. Entonces, todo eso de alguna manera debería hacer que esto se vaya estabilizando. Bueno, respecto al mercado retail, aquí quise poner una gráfica histórica de cómo ha evolucionado el mercado de los strip centers, tanto en el mismo concepto de lo que hablábamos anteriormente, en términos de la absorción, la producción y la vacancia. Podemos observar que en el primer semestre del año 2020, que estas barras hacia abajo del eje X, muestra que hubo una absorción también negativa en este rubro, que fue parcialmente compensado durante el segundo semestre del año 2020, pero no lo suficiente, todo lo cual impulsó a que esta vacancia, que llegó a ser históricamente baja hacia el año 2019, en torno a un 3,5%, hoy día estamos hablando en torno a un 5,5%. Entonces, las vacancias en este formato también han seguido afectando, pero de todas maneras se mantienen dentro de rangos relativamente sanos para lo que nosotros conseguimos como una vacancia normal dentro de una cierta industria. Respecto a la participación de mercado, vemos que básicamente la participación se enfoca en toda la zona norponiente, que es la zona donde existe un mayor poder adquisitivo y donde también ha proliferado más este formato de strip center en busca también de estar más cercano al cliente final. El cliente, sabemos que con todos los cierres importantes que han habido en malls y ese tipo de cosas, ha tendido a acercarse más a su formato más vecinal, a tener menos desplazamiento, y en ese sentido esto ha venido favoreciendo los formatos más tipo strip center. Bueno, luego el mercado industrial, en la gráfica de la izquierda vemos el mismo tenor de lo que decíamos anteriormente, la producción, absorción y vacancia de lo que han sido los centros de bodegaje. Observamos que, al igual de lo que se experimentó en la otra industria el primer semestre del año 2020, hubo una absorción negativa que llevó la vacancia a niveles de 9%, siendo que anteriormente a eso veníamos con rango de un 4 o 5%, bastante bajo. Pero en este rubro hubo una absorción positiva muy importante durante el segundo semestre del año 2020, que llevó las vacancias nuevamente a rangos en torno a 5%. Eso ha continuado durante el año 2021. Vemos que esa demanda por metros cuadrados para arriendo de bodega ha crecido de forma importante, muy atribuido a la venta de formato e-commerce, en el sentido de que se necesitan más bodegas para poder almacenar estos productos que se están vendiendo a través de este formato. En cuanto a la participación de mercado, muy fuerte toda la parte norponiente y poniente, que es la zona más cercana al aeropuerto, que lógicamente es la más demandada para estos centros de bodegaje. Un tema relevante para considerar en lo que es el tema de centro de bodegaje es la baja producción que hemos observado desde el segundo semestre del año 2019 hacia el día de hoy. Eso es algo que de alguna manera se ha mantenido y cuál es la explicación de alguna manera que hay detrás de eso, es que los cánones de arriendo por superficies de bodega se han mantenido relativamente estables en el rango entre 0,12, 0,13 UF metro cuadrado, pero los precios del suelo industrial han venido aumentando de forma importante. Entonces, eso hace que el desarrollo de nuevos centros de bodegaje sea un poco más complejo de adoptar para obtener la rentabilidad esperada. Bueno, luego el mercado de multifamily. Un mercado multifamily entendiéndolo como estos edificios residenciales que son administrados por un solo propietario y explotados por un solo propietario. Es un formato que ha venido creciendo de forma importante en Chile desde el año 2017, donde teníamos aproximadamente 17 edificios, hasta el día de hoy, en que tenemos casi 70 edificios operando bajo esta modalidad. Creemos que esta tendencia, si bien todavía creemos que es un mercado relativamente incipiente si lo comparamos con otros mercados más desarrollados, como Estados Unidos, en los cuales
los fondos de inversión destinan aproximadamente un 20% a lo que son los activos multifamily. En Chile todavía ese porcentaje representa un 3-4%, entonces creemos que hay bastante espacio para que esto siga creciendo. De esa forma esperamos que nuestras proyecciones nos hacen ver que de aquí a unos 3 años más esta cantidad de edificios operando bajo multifamily se duplique y llegue en torno a 130 edificios operando bajo esta modalidad y en torno a 30.000 unidades. Bueno, en el gráfico de la derecha vemos lo que ha pasado con los precios de arriendo y la ocupación en este formato en el último tiempo. Vemos que llegamos a niveles de ocupaciones bastante altos pre-crisis, en torno al 95%, que eso fue decreciendo de alguna manera durante el año 2020, básicamente porque entraron unos 15, 17 edificios durante ese periodo, y que su colocación fue lenta, más que por una falta de demanda, fue lenta por efecto de las cuarentenas, no se podían visitar los edificios y ese tipo de cosas. En la medida que eso se ha podido ir relajando durante este primer semestre, ha podido activarse nuevamente esta demanda de forma importante, y hoy día ya estamos hablando de niveles de ocupación en torno a un 92-95%, con niveles de morosidades también que se han mantenido bastante dentro de lo controlado, según lo que nos han comentado los principales operadores. Y esto de alguna manera muestra la resiliencia que tiene este formato de multifamily, que responde a variables más de tipo demográfica que económica, y que para fondos de inversión creemos que representa una muy buena alternativa de diversificación, producto de esto mismo. Sabemos que los otros formatos, como decíamos, se han visto afectados por otro tipo de variables, en tanto la demanda real que existe por departamentos para vivir ha continuado, y eso ha producido que se continúe teniendo vacancias relativamente bajas y que los inversionistas sigan buscando este tipo de formato como un refugio de inversión. Bueno, aquí vamos a comentar un poco con respecto a los cap rates, tan conocido este concepto. Para los que no lo conozcan tanto, podríamos traducirlo como cuál es la rentabilidad que exigen los inversionistas a un activo de inversión dado cierto nivel de flujo de arriendo neto. Es importante recalcar que los cap rates que estamos considerando aquí son cap rates no teóricos, sino que son cap rates transaccionales, es decir, cuál es el cap rate que están exigiendo los inversionistas en cada minuto, dada la situación de mercado actual. Entonces, a menor nivel de rentabilidad significa que hay una mayor demanda por este tipo de formatos y por lo tanto significa que está siendo más apetecido. Entonces, para poder entender mejor cómo ha sido la evolución de este tipo de formatos, aquí hemos visto en los 4 tipos de activos que mencionamos anteriormente, cómo ha sido la evolución desde el año 2015 al año 2020, separando en 2 tipos de activos: en los activos denominados core o de primera calidad y los activos tipo value add o de segunda calidad. Entonces vemos que los activos core han tenido en oficinas y en retail, han tenido un desempeño bastante positivo, en el sentido de que no se han disparado mucho el cap rate durante el último tiempo. Lo que sí vemos es que la línea amarilla, que son los activos tipo value add, sí fueron disminuyendo de forma importante hasta el año 2018-2019, pero después de eso tuvo un aumento importante. Y esto es relevante destacar el gap que se ha generado entre estos 2 tipos de activos, tanto en oficina como retail. ¿Qué es lo que podemos entender a través de esto? Que el mercado fue de alguna manera no distinguiendo muy bien las distintas clases de riesgo que existen en los activos inmobiliarios hasta el año 2018-2019, pero con todo lo que estamos viendo, el mercado sí está distinguiendo las distintas calidades. Está entendiendo que no es lo mismo comprar una oficina o un local comercial en una muy buena ubicación, con buena conectividad, con buena exposición y con un buen contrato de arriendo, a un activo que tiene cierta vacancia, que está en una calle más secundaria, y eso lógicamente se traduce en estas curvas que estamos viendo.
Tanto sí que, por ejemplo, en el caso retail, creo que es bien notable, como hacia el año 2018-2019, el gap que existía entre estas dos curvas llegó a niveles de medio punto y hoy día ya estamos hablando de casi 2 puntos de distancia. Entonces, es bastante notable lo que se puede observar en ese sentido. Bueno, por su parte, los activos de tipo industrial no han tenido esta misma tendencia, esta misma dispersión entre los activos tipo core y value add, sino que han seguido con una tendencia de disminución progresiva durante el último tiempo, que había sido más importante hasta el año 2018 y se ha aplanado un poquito más en el último tiempo. Pero esto de alguna manera muestra el gran apetito que han tenido los inversionistas por este tipo de activos industriales y que ha seguido presionando de alguna manera los caps hacia la baja. Por el lado de los activos tipo multifamily, vemos que ese gap entre ambos tipos de activos se ha mantenido relativamente estable durante el último periodo, ha tenido un cierto repunte desde el año 2018, ha aumentado el retorno exigido, por así decirlo, de estos tipos de activos desde el año 2018 en adelante, pero de todas maneras sigue siendo los activos que representan un cap rate más bajo, lo cual muestra el apetito de los inversionistas por contar con este tipo de activos en sus portfolios. Bueno, respecto al mercado de renta comercial, el que especialmente nos pidieron que abarcáramos un poquito más en este seminario, partir comentando que nosotros percibimos 5 tipos de formatos que van desde los mega centers hasta los standalone, pasando por los shopping centers, power centers y strip centers. Bueno, la diferenciación básicamente pasa por la cantidad de metros cuadrados arrendables que tiene cada uno de estos formatos, la cantidad de anclas o estos arrendatarios de gran tamaño, como pueden ser supermercados o tiendas de conveniencia, grandes tiendas, como pueden ser que sea un Falabella, un París, un Ripley, Easy, ese tipo de arrendatarios que demandan grandes superficies y atraen un público bastante importante, por eso se le denomina anclas. El uso que han tenido y el área de influencia que tienen. Lógicamente, un mega center y un shopping center, como puede ser un Parque Arauco, un container center, tienen una influencia bastante importante de carácter regional, siendo que los strip centers y standalone son formatos más de tipo vecinal, como decíamos anteriormente, que buscan esa compra más en base a un perímetro cercano de consumidores. Después vamos a comentar un poquito más cuáles han sido los distintos tendencias que han tenido cada uno de estos formatos. Bueno, respecto a los centros comerciales de gran tamaño, que son todo lo que denominamos shopping centers o power centers o regionales, vemos que es una industria que fue creciendo de forma importante en el último tiempo, en los últimos 20 años básicamente. Tanto así que hoy día ya contamos en torno a 150 centros comerciales, casi 4,5 millones de metros cuadrados, una cifra bastante importante. En el cuadro de la izquierda, este cuadro azul, mostramos cuál ha sido los efectos que ha tenido estos grandes formatos en términos de los ingresos y lo que han percibido. Vemos que el periodo 2019-2020 registraron una disminución en torno a un 40% de sus ingresos y una disminución de su NOI o resultado operacional neto de menos 54%, lo cual muestra que es una industria que fue fuertemente afectada por los últimos eventos que comentamos, tanto estallido como COVID. La ocupación hoy día ha bajado a niveles por debajo del 90%, siendo que previo a todo esto que estamos comentando, previo a la crisis, estamos hablando de rangos de ocupación en torno al 98%. Entonces, ha tenido un efecto importante. Aquí quise incorporar también un gráfico para mostrar cómo se ha comportado el e-commerce, que pasó de representar menos de un 5% el año 2019 hasta el día de hoy, que ya representa en torno a un 12%, y se espera que esa tendencia siga creciendo hasta superar el 20% hacia el año 2025. Lógicamente, estos últimos eventos que hemos tenido han impulsado de forma importante la adopción del e-commerce, y eso lógicamente es
es algo que de alguna manera mete ruido hacia lo que son los centros comerciales, que han tenido que reorientar su oferta, pensando en readecuar sus espacios no tanto para la venta de productos, sino que mucho más enfocarse a la entretención, y sea por restaurantes, cines y distintos formatos que apelan mucho más a que la gente vaya a entretenerse a los centros comerciales. Pero lamentablemente, dadas las cuarentenas, eso es algo que todavía no ha podido ser bien explotado, y por eso que también vemos los efectos importantes que han habido, tanto en los ingresos como en los resultados de este tipo de formatos. Si hablamos respecto a cómo han evolucionado los cánones de arriendo en los distintos tipos de arrendatarios de centros comerciales, vemos que las anclas que hablamos anteriormente, estos grandes supermercados, tiendas o tiendas para el hogar, o grandes tiendas, han tenido una reducción importante de su canon de arriendo desde el año 2010, que era un canon promedio en torno a 0,4 por metro cuadrado, hasta los rangos que estamos viendo hoy día, que están por debajo del 0,20 por metro cuadrado. A diferencia de lo que podemos ver en lo que son las tiendas menores y formatos de comida, que han tenido han sido un poquito más estables en cuanto a sus cánones de arriendo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? De alguna forma es la adaptabilidad que han tenido estos formatos menores para ajustarse a lo que estamos viendo. Uno puede ver que, por ejemplo, en strip centers ha habido una reconversión importante de los locatarios, desde a lo mejor venta de productos no tan de primera necesidad a productos de primera necesidad, que han podido seguir funcionando de mejor forma durante este periodo de cuarentena. Entonces, todo eso de alguna manera es lo que podemos ver en estos gráficos, que de alguna manera estos grandes usuarios de metros cuadrados, tipo supermercados, tipo cosas, han venido bajando de forma importante su disponibilidad a pagar por cánones de arriendo, pero las tiendas menores han sido más resilientes en ese sentido. Bueno, aquí quise poner algunas noticias en el último tiempo que han ocurrido para destacar que, si bien hemos tenido un periodo con harto eventos, como comentamos al principio del seminario, se han registrado transacciones, especialmente durante el segundo periodo que hablamos desde octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado a la fecha. Como podemos ver ahí, que dice BTG comprando mods de Biocor, un fondo de independencia, colocando bonos que fueron a una tasa histórica de UF más 0. El fondo Credicor mismo, que lanzó su nuevo fondo y adquirió ya un espacio urbano ahí en La Reina por $30 millones. Una compañía de seguro también comprando ahí en Viña del Mar un strip center. Bueno, y distintas transacciones que se han registrado en el último tiempo, como les decía, que de alguna manera reflejan ese interés que nuevamente estamos evidenciando por adquirir activos comerciales en el último tiempo. Bueno, y finalmente, comentar un poco respecto al contexto internacional. Quería mostrar cómo ha sido la evolución de los cap rates de los distintos tipos de activos de renta inmobiliaria en Estados Unidos. Como pueden ver aquí en este gráfico, la línea amarilla muestra cómo ha evolucionado el cap rate de oficinas, la línea celeste, el cap rate de los activos retail, y la línea roja, los activos de tipo multifamily. Vemos que los activos tipo retail llegaron a niveles muy bajos, siendo el más bajo hacia el año 2016, pero ha venido aumentando de forma importante y llegó a tener un pic el año pasado, llegando a niveles casi del 8%. Pero después de eso tuvo una recuperación importante y bajó a niveles más cercanos al 6%. Entonces, eso de alguna manera creemos que es bastante relevante en el sentido de que sabemos que toda la parte del hemisferio norte va más adelantado que nosotros en todo el combate del COVID. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera interpretamos a través de esto? Que hoy día, localmente en Chile, vemos que los cap rates comerciales han venido aumentando de forma importante. Creemos que han tenido un castigo relevante producto de las consecuencias de la pandemia, pero en la medida que esos efectos se han podido venir controlando en el último tiempo, esos cap rates tienden a bajar.
Entonces, eso de alguna manera nos hace pensar que debieran haber oportunidades interesantes hoy día para adquirir activos comerciales con precios adecuados y tener una mirada de mediano a largo plazo para que esos cables tienden a recuperarse en la medida de que volvemos un poco más a la normalidad operativa. Eso por mi parte, dejar espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Abarcaste, la verdad, que muchos temas interesantes. A los que están escuchando, como les decía, como siempre, pueden hacer las preguntas a través del chat o levantando la mano le podemos habilitar el audio. A mí me gustaría, bueno, un último punto que tocaste, que me pareció muy interesante, es ese descreme, ¿no? Que se ve especialmente en activos de oficinas, en activos de retail, en el fondo donde veías estos activos core que transaban a cap rates muy distintos los activos que no eran core. Si uno tuviese que analizar un activo específicamente, partiendo un poco por comercial, después de oficina, ¿cuáles son los drivers más importantes para esa diferencia en términos de cap rate? ¿Qué es lo que al final uno busca? Porque vimos que las tiendas anclas tienen, digamos, han ido bajando un poco el canon, mientras que las tiendas menores no. ¿Cómo uno analiza qué es activo core y qué no es activo core? Y si uno pudiese tipificar los distintos temas que uno ve, longitud de los plazos de los contratos, niveles de TENA, porcentaje de tiendas ancla, en el fondo, ¿cómo lo tipificamos en activos comerciales? Después podríamos pasar después a hablar lo mismo un poquito en oficina. Perfecto. Sí, yo te diría que, bueno, existe la típica premisa ya se conocía probablemente de la industria que en los activos comerciales es location, location, location. Entonces, en ese sentido, yo te diría que el primer driver es la ubicación. O sea, un activo comercial, los que han sido más favorecidos son los que están mejor emplazados, que están, por ejemplo, en el formato de strip center, están en la esquina de vuelta a casa, que están con una mejor accesibilidad para el formato de conveniencia. En los activos comerciales de mayor tamaño, aquellos que tienen un mix más adecuado para poder apelar a distintos tipos de consumidores y distintos tipos de necesidades. Entonces, como te diría, el primero es el tema de la ubicación y lógicamente estar ubicado con una buena exposición, con buenos accesos, siempre va a ser algo relevante en los activos comerciales. Segundo, yo te diría los tenants, como tú mencionabas, y el contrato de arriendo. Los contratos de arriendo, hoy día lo que más se ha privilegiado en términos de inversión son contratos un poco más largos de lo que a lo mejor se buscaban anteriormente. Anteriormente, cuando uno ve que hay niveles de ocupación altos, existe menor preocupación porque los contratos sean muy largos, porque de alguna manera uno va reenganchando más rápidamente y con contratos más cortos. Pero cuando estamos viviendo periodos como estos, el inversionista busca que ese contrato sea lo más largo posible con el objetivo de capear de alguna forma el periodo que estamos viviendo. O sea, al menos 5 años, pensando que de esa forma uno capea estos años más difíciles, por así decirlo. Entonces hoy día lo que se está privilegiando en definitiva es seguridad que se entiende en activos comerciales por una buena ubicación, tener un buen contrato con una sólida contraparte y que sea lo más largo posible. En activos de tipo oficina ocurre algo similar, la verdad. Vemos que las zonas, por así decirlo, más expuestas a lo que fue todo el tema del estallido, como el Santiago Centro, las vacancias han aumentado en esa zona, mucho más de lo que han aumentado, por ejemplo, en la zona de Nueva Las Condes o el Golf, donde uno ve que mayor cantidad de oficinas han buscado preservar su espacio en estos lugares, o incluso ha habido una migración desde el centro o Providencia hacia estos lugares, lo que se le llama el flight to quality, por así decirlo. Entonces, hemos visto que algunas hoy día, con la situación que estamos viviendo, los arrendatarios perciben que hay un mayor buen negociador y eso de alguna manera lo han ejercido por la búsqueda a lo mejor de mejorar su ubicación, mejorar su estándar de oficina y eso lógicamente se ve donde en los sectores más premium de Santiago, como puede ser el Golfo o Nueva Las Condes.
Y eso básicamente, y también el mismo concepto. Hoy día oficinas que se venden son básicamente para inversión, son aquellas que cuentan con una sólida contraparte de arrendatario con un plazo largo. Perfecto. Y hablaste algo de los distintos formatos dentro de lo que es activos comerciales, y ahí tenemos un popurrí, ¿no? Lo que son power centers, strip centers, mismo outlet, mega centers. Al final creo que no hay tanta consonancia respecto a qué formatos son los que en la era post-pandemia van a salir más privilegiados, porque algunos dicen que los malls, que los power centers en el fondo digamos, probablemente tienen un atractivo comercial menor. En el fondo otros dicen que los outlets igual son activos interesantes en el fondo, porque al final del día hay un tema de precio que termina permeando, a pesar de estar fuera de las ciudades. A tu criterio en el fondo, y un poco mirando las transacciones y lo que los inversionistas están mirando, si uno tuviese que tipificar en términos de atractivo cada uno de estos formatos, ¿cómo lo harías en el fondo? Sí, mira, yo lo que te diría que el inversionista ha privilegiado buscar formatos no tan de arrendatarios de gran tamaño, en el sentido de que sabemos, como mostramos en la gráfica anterior, que los cánones de arriendo de tiendas anclas han venido bajando de forma importante, y de alguna manera lo que vemos que las principales restricciones que han existido para poder acceder y poder ir a comprar a estos lugares han sido con los aforos en ese tipo de formato, a diferencia de lo que son las tiendas menores que mencionábamos. Entonces, nosotros vemos que hoy día, por ejemplo, formatos de malls o power centers que están enfocados más a tiendas menores, han tenido un mejor desempeño que los que están más enfocados a tiendas de gran tamaño. Lógicamente, eso lo estoy hablando en el sentido, es importante hacer la distinción entre lo que es producción nueva y lo que es la venta del activo ya estabilizado. Son distintas cosas. Entonces, hoy día, lógicamente, vender un activo que ya cuenta con buenos contratos y que a lo mejor sean dos anclas, como puede ser un supermercado o una tienda para el hogar, y que tiene contratos que se lleva 15, 20 años, es un activo que ha sido bastante apetecido por inversionistas inmobiliarios porque de alguna manera se percibe como un refugio, en el sentido de que tiene contratos a largo plazo, con buena ubicación y ese tipo de cosas. Pero este formato, como te digo, a la hora de hacer nuevos desarrollos, los formatos con formatos más chicos de locales, se han comportado de mejor manera porque han podido reengancharse mejor, reconvertirse de alguna manera mejor. Si lo vemos ya como en este tipo de formatos más tipo de strip center, vemos que de alguna manera se han visto favorecidos ese tipo de formatos por el hecho de este concepto más vecinal que tienen. Hoy día mucho comprador prefiere ir a comprar hacia un strip center que lo tiene más cerca de la casa y que va a hacer esa compra y vuelve a su casa, más que hacer estas grandes compras y ir a comprar un montón de cosas distintas. Entonces, por otro lado, también el e-commerce ha tenido un efecto importante en estos formatos, en el sentido de que los strip centers con este concepto más cercano, más vecinal, han podido funcionar como tipo hub, por así decirlo, para lo que son la entrega y delivery. Entonces, por ejemplo, es común ver hoy día, qué sé yo, que antes no era tan común, un Chile Express, un Stark, ¿no? distintos empresas dedicadas a la entrega de productos y a Correo de Chile, que hoy día están ubicados en strip center, que antes no era muy común porque se ha privilegiado eso de estar más cercano y poder llegar al cliente final de forma más cercana. Bueno, nosotros, digamos, analistas, en el fondo, tenemos la ardua tarea también de tratar de adivinar un poco el futuro, ¿no? Y la gran pregunta hoy es si efectivamente esta tendencia que vos mostrabas, especialmente en las tiendas anclas, ¿no? De una disminución en el canon, va a continuar en el tiempo a medida que la penetración de e-commerce, digamos, siga profundizándose. En el fondo, y también está el efecto de la vacancia, que hoy por hoy muchos operadores han dado descuentos para evitar, digamos, una mayor vacancia. En estas dos variables, ¿cómo ves la tendencia hacia el futuro? Y cuando uno tiene que valorizar un activo, ¿cuáles son los supuestos al final que ustedes ponen en ese sentido? Sí, mira, con respecto a las anclas, yo lo que te diría es que efectivamente algunas de ellas han tenido
han tenido que negociar con los propietarios de los malls algunos descuentos y cosas puntuales que fueron básicamente el año pasado. Yo te diría que esa es una tendencia que se ha visto menos este año, porque en general hoy día han podido funcionar de mejor forma que lo que fue, por ejemplo, la cuarentena pasada, que hablamos del año pasado, que fue mucho más restrictiva, por así decirlo. Entonces, dado que estamos funcionando de mejor forma, hoy día esos descuentos no han sido tantos. Nuestra apreciación aquí es que esos descuentos que se han venido observando en estos descuentos, en los formatos tipo ancla, debieran tender a recuperarse un poco, porque ya cuando estamos hablando de niveles de 0,18, 0,20 de metro cuadrado, ya hacer una inversión de lo que significa comprar la tierra, hacer un desarrollo para esto, la verdad que queda bastante bajo, por debajo de la expectativa de rentabilidad que exige un inversionista para hacer un desarrollo de ese tipo. Entonces, la única forma de que veamos nuevos desarrollos que incluyan también anclas de ese tipo es que de alguna manera esos cánones tiendan a recuperarse. Entonces, la expectativa para adelante es que esos cánones de grandes formatos empiezan a subir paulatinamente en la medida que estos desconfinamientos se van haciendo menos restrictivos, y esos descuentos también, como te digo, debieran verse menos también a futuro por lo mismo. Y en términos, digamos, porque la otra preocupación es que cuando uno retira los descuentos empiezas a ver mayores niveles de vacancia. ¿Eso creen que efectivamente va a pasar? Sí, es un riesgo que siempre puede ocurrir. Por eso que es importante que los propietarios de malls van haciendo estas negociaciones muy uno a uno, con el objetivo de, lógicamente, no sacrificar espacios que hoy día prefieren tenerlo con un arriendo bajo que tenerlo desocupada, lógicamente. El tema de que ese ajuste se va a ir produciendo, creemos nosotros, paulatinamente. Lógicamente van a haber algunos espacios que debieran desocuparse producto de que no hayan llegado a alguna negociación exitosa en ese sentido. No en todos los casos, lógicamente, se puede llegar a éxito en una negociación de ese tipo. Van a haber algunos espacios que se van a desocupar por las distintas expectativas que puede tener un propietario con el arrendatario. Pero yo te diría que como tendencia general, en la medida que el consumidor final esté respondiendo de buena forma y veamos nuevamente que están concurriendo los compradores a los centros comerciales, esto debiera verse menos, porque va a venir compensado por el lado de la demanda del cliente final. Bueno, otra de las preguntas que nos encontramos habitualmente es el tema de las renegociaciones de los términos de los contratos, ¿no? Muchos dicen que con el tema de la pandemia y el e-commerce, al final los contratos van a tender a ser de más corto plazo, y también un cambio entre variable y fijo, ¿no? Que uno va a tratar de ponderar un poquito más el variable respecto al fijo. ¿Vos puntualmente en las transacciones, en las operaciones, han visto que esto efectivamente está pasando, que va a ser así? Sí, efectivamente hemos visto eso. Hemos visto que se ha privilegiado buscar fórmulas más de ese tipo, más considerando componente variable, porque de esa forma, de alguna manera, se alinean mejor los objetivos del propietario y del arrendatario, en el sentido de que el cobro sea en relación a efectivamente lo que está vendiendo el arrendatario. Y si el arrendatario está teniendo un mejor desempeño, eso también se traduzca en un mayor pago para el propietario, y al revés también en los periodos que no va tan bien el tema. Entonces, hemos visto que ese es un formato que ha venido creciendo de forma importante, y las nuevas negociaciones han incluido cada vez más ese concepto de que haya un componente variable importante y en detrimento, por así decirlo, en la parte más fija. Ahora, ¿esto debiera tener o no un impacto en el pricing o en el cap rate al que transan estos activos? Porque, digamos, yo recuerdo en el 2019 donde todos los retailers estaban desangrándose con las promociones, y efectivamente los malls, digamos, uno veía y no había tenido ningún impacto en el P&L por esta debilidad que estaban mostrando los retailers, ¿no? ¿Crees que este cambio en términos de las condiciones podría generar algún cambio en el pricing de los activos? De ir a hacer. Lo que pasa es que, por la experiencia que nosotros tenemos en tema transaccional, el componente variable siempre a la hora de valorizar
se castiga un poco más, a diferencia del componente fijo que uno lo considera como algo ya como más establecido, más dado, por así decirlo. El componente variable siempre es más sujeto de cuestionamiento, en el sentido de que uno puede ver que a lo mejor la historia ampara de que se ha cobrado un variable, pero siempre el cuestionamiento es decir, oye, ¿qué es lo que va a seguir para adelante? Si ese variable va a seguir funcionando y se va a seguir pagando en iguales niveles. Entonces, lógicamente que en la medida de que ese componente variable empiece a crecer de forma importante, es un componente que va a estar más cuestionado a la hora de valorizar. Pero yo lo que creo en ese sentido es que, mi opinión personal, creo que ahí va a primar mucho más también el mercado también de compra inmobiliaria, va a ir adoptando también un poco más que eso es parte de la renta, y no castigarlo tanto en la medida de que haya una justificación para pensar de que ese es un componente que debería mantenerse en el futuro. Bueno, yendo un poquito al tema, digamos, más de liquidez dentro del mercado inmobiliario, ¿no? Las AFPs en general habían tratado de aumentar su exposición a activos alternativos, habían sido unos agentes importantes en el mercado, y el tema de los retiros previsionales podría haber generado algún impacto en términos de la liquidez. ¿Ustedes ven algo a futuro relacionado con esto? Sí, hemos visto ese mayor interés de la AFP por buscar más activos alternativos con el objetivo de rentabilizar mejor su portfolio. Y en ese sentido, ese interés lo hemos percibido no solamente por AFPs que están buscando participación en general a través de fondos, que era fondo inmobiliario, que de alguna manera era lo más tradicional que uno veía cómo entraban las AFP en este mundo inmobiliario, sino que ya directamente adquiriendo algún activo inmobiliario. O participando de forma más directa en asociación con a lo mejor algún dueño de activos inmobiliarios, tipo industrial, tipo oficina, tipo comercial. Entonces, eso es una tendencia que nosotros la hemos visto más cercana y creemos que debería tender a darse un poco más, que no solamente las AFP, como te digo, entren a través de fondos, sino que también entren de forma un poco más directa adquiriendo activos inmobiliarios. Y ahí un poco la pregunta es si los retiros de ahorros previsionales han impactado un poco en ese apetito, o sea, efectivamente se están privilegiando activos más líquidos por razones obvias, y si ha tenido eso algún impacto en el mercado del pricing, si es más difícil colocar activos ahora que las FPs de pronto están un poquito cuidando el tema de la liquidez. Sí, no lo hemos visto tanto por el lado de la liquidez, creo yo, porque desde el punto de vista de la AFP, su exposición a activos alternativos todavía es relativamente baja comparado con la composición total de su portfolio. Entonces, yo lo que veo es que, lógicamente, hay aprensiones de que sean activos, más que tengan contratos cortos y ese tipo de cosas, que sean activos en sí líquidos, que sean activos que sean vendibles, que tengan un way out, ¿cómo se llama? Una posible venta de forma propicia, por así decirlo. Eso es lo que se ha privilegiado, más que tanto buscar que el contrato sea muy corto, que sea un activo per se, que tenga una buena liquidez en el mercado y que sea vendible. Y para eso, lógicamente, se ha buscado de alguna manera estos mismos componentes o drivers que mirábamos, conversábamos anteriormente, que sean activos con buena ubicación, con buenos contratos, con buenas contrapartes. La última pregunta está relacionada un poco con las tasas, ¿no? Ahora están las expectativas de mayores tasas en el fondo, y la realidad es que si uno veía por lo menos los activos listados, antes tenía una correlación mayor con el movimiento de tasas que ahora, hoy por hoy, ¿es un driver el tema de los cambios de tasas para definir el pricing de los activos? ¿Efectivamente hay un trade-off que el inversionista sigue ponderando? Y bueno, nosotros sabemos que los activos inmobiliarios en general se compran con un componente importante de financiamiento. Entonces, por así decirlo, lo que está buscando el inversionista es este spread o este gap que se genera entre el costo de financiamiento y la renta neta que se percibe. Entonces,
En la medida que estos costos de financiamiento vuelvan a subir paulatinamente, eso lógicamente debiera ejercer cierta presión también para que los CAPEX también vayan subiendo en la misma línea, con el objetivo de que ese spread de alguna manera se mantenga. Eso siempre y cuando no cambie, por así decirlo, la demanda de los inversionistas por este tipo de formato. Lógicamente que si hay más inversionistas demandando algún activo en particular, a pesar de que puedan subir los costos de financiamiento, ese spread a lo mejor puede ir achicándose. Perfecto, bueno, no sé si alguien de la audiencia tiene preguntas, estamos con unos minutitos antes de empezar el próximo bloque. Rodrigo, nuevamente agradecerte el espacio, súper interesante. Así que si no, vamos a dejar en el chat también el link para el próximo bloque. Así que es con IFB Inversiones. Así que nos están llegando preguntas. No sé si quieres dar algún comentario final, si no ya daríamos por terminado el webinar. No sé si tienen alguna pregunta que tú quieras tocar de las que han llegado, que yo por lo menos no las veo aquí. No nos han llegado. Yo creo que hemos abarcado bastantes temas, hemos pasado un poquito por todo un barrido, así que, bueno, te agradecemos y ya estamos ya en tiempo para poder finalizar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a la gente de Credicorp también por la invitación. Un saludo grande y que tengan buena semana. Gracias. Hasta luego. Adiós.